Tenemos a continuación el siguiente problema, en el cual se realiza un experimento de entrada en impulso en un reactor de flujo continuo, donde se adicionan 70 miligramos de trazador. La función de distribución está dada por las siguientes expresiones, en donde para un tiempo entre 4 y 8 minutos, la concentración del trazador sigue la tendencia de una línea recta dada por 2.5 por el tiempo menos 10, y para un tiempo comprendido entre 8 y 18 minutos, esta función del trazador es igual a 18 menos t, menos el tiempo. En el inciso A es estimar el tiempo medio de residencia si el flujo de alimentación empleado en el experimento es de 1 litro por minuto. Inciso B, el volumen muerto del reactor si la capacidad del recipiente es de 12 litros. Posteriormente, o bueno, asimismo, en este mismo reactor se lleva a cabo la reacción A, que da R más S, que tiene la ecuación de velocidad de reacción menos RA es igual a 0.16 por CA, donde las unidades de la constante de velocidad de reacción es de minutos a la menos 1. El flujo volumétrico de la corriente que entra al reactor es de 1 litro por minuto. Determine la conversión que se alcanza si el reactor se considera ideal, si se considera un flujo no ideal en el reactor. Es importante hacer notar que pues para que nosotros podamos utilizar la distribución del tiempo de residencia calculado en los incisos anteriores, o sea, en el inciso A, es el flujo volumétrico en el cual se lleva a cabo la reacción, pues tiene que ser igual a el flujo volumétrico con el cual se determinó el tiempo medio de residencia. O sea, no sería válido utilizar la curva E, por ejemplo, si los flujos volumétricos son distintos, porque los resultados serían diferentes. Entonces, pues bueno, considerando estas cuestiones, hemos visto o hemos resuelto lo que es la primera parte, el tiempo medio de residencia. Para eso, pues bueno, es importante hacer una gráfica donde tenemos la concentración del trazador, tiempo contra concentración del trazador, es una función de impulso que pues tiene esta forma. Para nada más como una especie de recordatorio, para determinar la función del tiempo de residencia, pues primero calculamos el área bajo la curva de la función de este impulso. Y en este caso, como es una función analítica, pues se hace una integración analítica, donde pues el área va a ser igual a la integral de 0 a infinito de la concentración del trazador, ¿sí? Tenemos que de 0 a 4 minutos, pues no tenemos concentración del trazador, por correspondiente, pues el área va a ser igual a 0, como podemos ver aquí en esta gráfica. Y después de los 18 minutos, pues no hay concentración del trazador, también de nueva cuenta, pues el área va a ser 0. Se hace la integración correspondiente y se encuentra que el área bajo esa curva es igual a 70. Es importante remarcar que hemos visto anteriormente también que el área bajo la curva pues es igual a la masa que se alimenta del trazador entre el flujo volumétrico. Entonces, esto tendría que ser pues equivalente, ¿no? Ahorita lo podemos checar, o sea, esta parte de acá, ¿sí? Y tenemos masa sobre flujo volumétrico, ¿sí? Masa del trazador. Se ha visto que se alimentó una masa de trazador de 70 miligramos y el flujo volumétrico que se tiene es de 1 litro. Entonces 70 entre 1, pues es igual a 70, donde tendríamos unidades de 70 miligramos por minuto sobre litro. O sea, corresponde con el área aquí correspondiente, donde entonces aquí tendríamos específicamente tendríamos el tiempo en minutos y la concentración aquí, que las unidades que no se habían escrito previamente, porque no eran pues relevantes, pues la concentración del trazador se está midiendo en miligramos por litro, ¿verdad? Ahí a la salida del reactor de flujo continuo. Para hacer la estimación del tiempo medio de residencia, o del tiempo de residencia, o la curva E, pues la curva E es igual a la concentración, a las curvas e impulso entre el área, de tal forma que nos quedaba que para un tiempo de entre 4 y 8 minutos, esta expresión, y para un tiempo entre 8 y 18 minutos, esta otra expresión. Así es como está dado la distribución del tiempo de residencia.
Posteriormente se calculó el tiempo medio de residencia haciendo la integral de 0 a infinito de multiplicar al tiempo por la función de la curva E. Se hizo las sustituciones correspondientes, se evaluaron las integrales, ya sea de forma analítica o bien de forma numérica, y se encontró que el tiempo medio de residencia es de 9.9 minutos. Así fue como resolvimos esta parte, este primer inciso. Ahora, para poder hacer la estimación del volumen muerto del reactor, tendríamos que considerar lo siguiente. Vamos a decir que se tiene o se sabe por lógica, por un balance, que así como el tiempo medio de residencia se calcula a partir de la curva E, pues experimentalmente el tiempo medio de residencia se puede determinar pues de la siguiente manera también. Vamos a decir que este tiempo medio de residencia es igual al, al volumen, vamos a llamarle, vamos a ponerle así como un volumen útil del reactor entre el flujo volumétrico. Esto nos lleva a que yo que conozco el flujo volumétrico, que es de 1 litro por minuto, y tengo el valor del tiempo medio de residencia de 9.99 minutos, que lo podría redondear a 10, ¿sí? O sea, aquí vamos a dejarlo así, redondeado a 10 minutos, para hacer los cálculos más simples. Entonces vamos a decir que el volumen útil del reactor es igual al tiempo medio de residencia multiplicado por el flujo volumétrico. O sea, que esto será igual a los 10 minutos multiplicado por el flujo volumétrico, que es de 1 litro por minuto. Por consiguiente, el volumen útil entonces va a ser igual ahí, pues 10 por 1, pues es 10. Los minutos se cancelan entre sí y nos quedaría que el volumen útil es de 10 litros. Ahora, vamos a decir que se sabe que el volumen total es igual al volumen útil más el volumen muerto. Hay que recordar, volumen muerto, pues es la parte donde no se tiene una buena agitación, o sea, simple y sencillamente es una zona muerta del reactor, como si no existiera. De aquí, pues yo ya sé, el problema me indica que la capacidad del recipiente es de 12 litros, o sea, el volumen total es de 12 litros, de tal forma que el volumen muerto, despejando de aquí, diría que es igual al volumen total menos el volumen útil. Esto me lleva a que sería igual a 12 menos 10 litros. Y podría decir que el volumen muerto entonces sería igual a 2 litros. De aquí, pues, por ejemplo, podría decir que el porcentaje del recipiente que se está utilizando para que se lleve a cabo la reacción química, pues diríamos que es 10 entre 12, ¿no? Pues aproximadamente un
entre 85 y 90%. Lo demás pues son zonas muertas, que donde no está ocurriendo una reacción. O sea, recordando los esquemas vistos previamente, esto correspondería a un volumen o zonas muertas si el reactor se comportara como un reactor de mezcla completa, o bien en un reactor que se comportara como un flujo pistón, pues aquí podríamos observar zonas muertas que se presentan alrededor del empaque del reactor. Bueno, entonces pues ya tenemos ahí el volumen muerto. Enseguida nos dice que en este reactor se lleva a cabo la reacción A, que nos da R más S, que tiene la ecuación de velocidad de reacción menos RA es igual a 0.16 por CA, donde K está dado en minutos a la menos 1, el flujo volumétrico es de 1 litro y hay que determinar la conversión que se alcanza si el reactor se considera ideal. Entonces, pues observamos que la ecuación de velocidad es de primer orden, ¿sí? Tenemos, de acuerdo a las características de la curva E o de la forma de la curva C impulso, que esto corresponde a un reactor o se asemeja más que todo a un reactor de flujo pistón. Si tuviéramos este tipo de comportamiento para una función impulso donde tuviéramos una concentración alta del trazador y fuera disminuyendo con el tiempo, pues entonces si consideráramos un flujo, un reactor ideal, pues bueno, consideraríamos que fuera tipo tanque agitado, de acuerdo a las características que se tiene de la curva C impulso, de la curva E, corresponde a un reactor ideal de flujo pistón. Entonces vamos a utilizar pues ese tipo de ecuación. Y entonces para el reactor de flujo pistón, la ecuación de diseño, podemos decirlo en función del tiempo de residencia. Que nada más a manera de recordatorio sería el volumen, y aquí pues es importante, pues como estamos considerando el caso ideal, sería el volumen total del recipiente entre el flujo volumétrico, va a ser igual a la integral, pero quizá entre menos R A. Y nada más para recordar en términos de la conversión, vamos a hacerlo bueno por partes. Primero CA es igual a CA0 por 1 menos XA. Y entonces menos RA va a ser igual a K por CA0 por 1 menos XA.
Y ya sustituyendo, tendríamos que el tiempo de residencia igual, pues bueno, esta K por C a 0 lo podría sacar de la integral y decir que es 1 entre K por C a 0 y aquí la integral de dxa entre 1 menos xa. Así es como, pues, por ejemplo, nos quedaría. Y ahora, pues bueno, no tenemos aquí un dato como tal. Creo que nos haría falta considerar el dato de la concentración inicial. Pero bueno, ya que no lo tenemos, no hay nada más tenemos lo del flujo volumétrico. No tenemos un flujo molar. Vamos a considerar así, para terminar con el ejercicio, considerando que sea 0 es igual a vamos a ponerle un gramo mol sobre litro, ahorita, mol sobre litro. Entonces, pues bueno, esto nos quedaría como volumen total entre el flujo volumétrico vamos a decir que esto, el volumen total, pues son 12 litros. El flujo volumétrico, que es de 1 litro sobre minuto, esto pues viene siendo igual a 12, pues será igual a esto, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí 1 entre K, por C a 0, C a 0 es igual a 1, entonces aquí sería entre 0.16, ¿sí? Entonces, ya sea que resolvamos la integral o bien, que es algo pues relativamente sencillo, porque pues sería, esto nos quedaría como logaritmo natural de 1 entre 1 menos xa, y de ahí despejemos a la conversión, o bien con los procedimientos que ustedes han desarrollado en temas previos, podemos determinar cuál sería la conversión, ¿sí? Ya sea a prueba y error o como ustedes lo consideren como a prueba y error, pues yo propongo un valor de xa, lo divido, bueno, evalúo la integral, lo divido entre 0.16 y si eso me da 12, pues ya obtendría el valor correspondiente. Si no, pues bueno, con las rutinas que se tienen ahí de optimización, de igual forma, pues puedo obtener la conversión de xa. Entonces vamos a decir, resolviendo la integral, díganme qué valor de conversión alcanzarían si el reactor fuera ideal. Sería de 0.94. 0.94. Ok. Vamos a considerarlo que es correcto. O a ver, vamos a esperar a ver si alguien da más, alguien da menos de ese valor.
Sí, me da 0.946. Muy bien, entonces vamos a considerar los 94.6, 0, no sé, podría ser no 0.95, bueno, vamos a considerarlo de 0.94. Muy bien, entonces esa sería la conversión que se alcanza si el reactor fuera ideal. Ahora, para el inciso D, si se considera un flujo no ideal del reactor, tendríamos que tomar en cuenta lo siguiente. Tendríamos que determinar, pues vamos a decir CA entre CA0 a la salida. Y esto sería igual a, a ver aquí. Aquí hace falta multiplicarlo por la curva E. Aquí en esta parte de acá, es necesario multiplicarlo por la curva E. Aquí es esto por E en dt. Así es como debería de quedar. Pero bueno, entonces tendríamos que considerar esta ecuación. Que pareciera que es un tanto compleja, sin embargo, también podemos decir que para reacciones de orden 1, o sea de n igual a 1, tendríamos lo siguiente. De acuerdo a cómo se ha desarrollado acá, tendríamos que para n igual a 1, CA entre CA0 del elemento es igual a la exponencial de menos k por t. Y vamos a decir que sustituyendo, esto que tenemos aquí nos quedaría de la siguiente manera. Sea entre CA0 el elemento es exponencial de menos k por t. Por la curva E. Se nos quedaría de esa forma. Y entonces ahora resulta que la curva E, determinada previamente, o sea, la distribución del tiempo de residencia, está dado de esta manera. Esto nos lleva a que sea entre CA0 a la salida, la vamos a dividir en dos partes. La vamos a dividir en una parte que va de 4 a 18 minutos, donde se va a multiplicar la exponencial de menos k por t por e en dt. La expresión de e sería esto que tenemos aquí. Y en una segunda parte de 8 a 18 minutos, esto se multiplicaría por esta expresión que tenemos acá. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Si aquí sería para un tiempo de 4 a 8 menos... esto de aquí no va. Por E, donde E es esto.
Vamos a poner entre paréntesis. Y de un tiempo de 8 a 18, la curva E toma la siguiente forma. Y pues habría que hacer las evaluaciones integrando de manera más simple, vamos a decir de forma numérica. Y al hacerlo por partes, ¿cuánto les daría la primera integral? Ah, bueno, hay que recordar, bueno, vamos a hacer la sustitución correspondiente, que el valor de K, de acuerdo al enunciado del problema y con las unidades que corresponden, que está dado en minutos, a la menos 1 es de 0.16, entonces aquí podría sustituir menos 0.16 en esta parte y en esta otra parte. Sí, para que quepa. Y entonces, ¿cuánto daría la primera integral? ¿Cuánto daría la segunda para hacerlas por partes? En la primera a mí me dio 0.8394. Ok. Y la segunda, Mm, 32.62. 32.62. Creo que está mal. A ver. Yo creo que sí, la primera y la segunda, pero bueno, a ver, chéquenlo. Y la primera me dio otro valor, ¿Cuánto te da? 7.7732. También me parece muy grande. A mí la Ya. primera me da 2.64. También debería de ser menor a 1. En la segunda me da 4.72. A ver, chéquenlo porque me parecen muy grandes esos valores. Profesor, a Sí, mí la segunda me da 0.3212. les creo más. Y la primera, Espera. Profesor, a mí en la segunda me da menos 6.039. no, no podría ser. Debería estar entre 0 y 1 los valores. ¿Sí? Tenía un error en la segunda. Me salió 0.3824. Ah, 0. no, perdón, en la primera, la primera. Te da 0.3824. 0.3824. Sí, a mí también. Y la No, segunda, espera. 4 a 8. esos parecen. 0.1244. La segunda,
A ver, chéquenlo nuevamente. Me equivoqué, profesor, en la primera. En la primera, ¿cuánto La te da? primera, a ver, me da 0.0994. 0.0. No, un cero menos. Ah, Es 0.0994. sí. A mí también me da eso, 0.0994. A mí también, Ok. profesor, está eso. Bueno, está bien, ya está. Y luego le echan montón ahí al pobre Rubén. ¿Y el segundo? Recuerden esos paréntesis, esos exponenciales, esos signos. Cero punto 1244. O sea que estos digamos que sí, está bien. Sí. Muy bien, pues bueno, vamos a considerar lo que es correcto. ¿Y cuánto sería la suma? 0.2238. 22, ¿qué, perdón? 38. 38. Muy bien. Y vamos a decir que se sabe, porque pues es un simple balance de masa, que la conversión, vamos a decir la conversión promedio, lo vamos a escribir de esa forma, como conversión promedio, es igual a 1 menos CA entre CA la salida, eso que tenemos acá. Sí, o sea, ¿por qué? Porque esos son promedios, o sea, recuerden, CA es igual a CA0 por 1 menos XA. Si yo despejo de ahí XA me quedaría igual a 1 menos CA entre CA0. Entonces aquí como estamos haciendo un promedio de cada una de los tiempos de residencia de las moléculas que permanecen dentro del reactor, pues por eso lo escribimos de esa manera. Y entonces podemos decir que esto sería igual a 1 menos 0.2238, lo cual me daría una conversión de ¿cuánto? Del 0.7762. 0.7762. Entonces la conversión vector considerando un flujo no ideal es de 77.62%. ¿Sí? Que si lo comparamos con el caso de que fuera ideal, pues en el caso ideal se había encontrado una conversión del 94%. Obviamente, pues al ser la consideración de un flujo no ideal, pues es del 77, es menor, 77.62%. Está relacionado con la no idealidad del flujo, asimismo está relacionado con los volúmenes muertos, volúmenes no útiles dentro del reactor. Entonces, por eso debe de ser normal que tengamos una conversión menor para el caso de los reactores ya reales con respecto al reactor ideal. Asimismo, pues nada más haciendo un hincapié matemáticamente, los valores que me daban aquí por arriba de 1, que me decían que era 32, que era 4, o sea, no puede ser correcto. ¿Por qué? Porque entre CA0 a la salida debe de estar entre 0 y 1, o sea, el valor más grande que podría tomar sería de 1. Si no, pues bueno, algo se está haciendo mal. ¿Cómo? Pues seguramente lo estaban haciendo ahí con algún paréntesis o algunas otras cuestiones.